Esa es la señal que nos indica que estamos grabando. Así que quisiera darles la bienvenida a un episodio más de Sin Brújula, agradecerles por todo el cariño y apoyo que nos dieron en el anterior episodio, pues esperamos que este también sea de su agrado. Tengo que, antes de presentarle a nuestro invitado, tengo que hacer una... Empecé con una confesión el anterior episodio y también voy a empezar con una confesión para sacarme algo de la espalda. Estoy bastante nervioso porque yo no soy periodista y considero que es una profesión muy noble y el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con un periodista, y no solo con un periodista, sino con el periodista probablemente más influyente de la provincia, con más de 30 años de experiencia en su profesión. Entonces, solo quisiera dejar a quienes nos están viendo que me saco esa mochila de encima de que pido perdón de antemano ante cualquier, no sé, falla en mi preparación en este momento, porque como le digo, no soy periodista, pero quisiera darle la bienvenida a Lisen. Bueno, muchas gracias. Usted está nervioso por eso. Yo también. Yo tengo otro problema, que mi periodismo ha sido por escrito y hablado. Tengo también sus serios problemas en hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. O sea, creo que la vida del periodismo es justamente para estar con relación con el público y poco a poco uno le va y entrando en este mundo de la comunicación, Sí, sí, efectivamente. sí. Gracias, Lisen. Lo vi llegar y lo vi que estaba puesto su cámara. Ujú. Y desde el tiempo que le conozco, porque podría decir que ya le conozco algún tiempito, siempre lo veo con su cámara. Evidentemente es para su profesión, pero digo, ya no se la saca, duerme con la cámara. Sabe que siempre que he salido sin la cámara suceden hechos que no puedo captar las imágenes buenas. Entonces, de hecho, costumbre, tal vez vicio, coger la cámara y poner en el cuello y salir. No es tan pesada, aunque tenía otras que eran más pesadas que me hicieron ya jorobar. Entonces, eso creo que es más por costumbre y como digo, a veces hay opciones así de captar imágenes que a uno le llama la atención, ¿no? El periodista ve las cosas que no ve el ciudadano común y corriente que camina en la calle. Correcto. Uno va mirando por un lado y otro y encuentra algunos ángulos que a lo mejor le llama la atención por la naturaleza, por el ángulo de mirar algunas cosas diferentes. Entonces, por eso. Pero o sea, qué retrata? Cuando sale, usted dice que sale con su cámara para retratar cualquier cosa. ¿Es directamente para noticias, para contenido del trabajo? Sí, O también fotos de arte, yo qué sé. todo lo que me llama la atención capto. Ah, ya. O sea, a veces hay la naturaleza, por ejemplo, un atardecer, un amanecer, una noche de luna, o al mediodía un sol tan fuerte que genera sombras, o a veces me tomo la misma sombra que yo camino en la calle, Ah, qué que me da bonito. un ángulo diferente. O sea, y naturalmente el objetivo principal es el instrumento de trabajo para la prensa, ¿no? O sea, la imagen que podría ser que llame la atención. ¿Cuánto tiempo tiene esa cámara? Bueno, ya esa creo que debe ser una décima cámara, van cambiando de acuerdo a... Por ejemplo, las primeras que empezaron eran de rollo, Claro. la de rollo de 6, después eran la de 12, la de 24, la de 36, ya después salían en tambores para uno mismo cargar la cinta en el cuarto oscuro. Después ya fue bajando ese nivel de las cámaras en el sentido de la modernización. Me acuerdo yo de la profesión, la primera cámara que llegó a Riobamba fue creo que era Fuji. ¿Y de quién era esa cámara? Esa cámara lo trajo el ingeniero Patricio Lalama de los Estados Unidos. Ah, ya. Y como no sabía manejar yo le pedí que en una manifestación que era la caída de Ucrania en Y 1996, ya. en febrero de 96. Entonces digo, ingeniero, yo no sé manejar esto, pues súbase nomás, yo le voy a dar a indicar en dónde tiene que ubicar para que no me la... Entonces él era mi oficial prácticamente. Utilizando la cámara. Y esa cámara ya dejó después con el tiempo, porque se tomaba solamente 6, 12 fotos máximas. O sea, era para no revelar ni a ningún laboratorio, sino que eso era ya instantáneo, para involucrar directamente ya al impreso. Esa era la ventaja, que no se ahorraba en el tema de comprar la película, del proceso de revelación y todo eso. Entonces, pero ya ha ido cambiando todo, ahora ya todo es moderno. Claro, y bueno, sí, como esta experiencia de Bucaram, deben haber un millón si esas cámaras pudiéramos ver foto por foto, encontraríamos historias de Claro, muchísimas hubiéramos, cosas.
tantas cosas que habrían que ver y descifrar qué es lo Sí, qué es lo que transmitía el tiempo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estas cámaras ya tienen con una tarjeta que esa, por ejemplo, toma 10.000 fotos. claro, Ya es fuera de serie. claro, por supuesto. Y siguen habiendo mucho más modernas. O sea, el captar una imagen es ya, en ese tiempo se medía, tomar dos fotitos así en un evento ya era un éxito, o sea, buscaba el mejor ángulo para no desperdiciar. Ahora hay que tomar todos los que haya para ver cuál les queda mejor. Ah, claro, pues no había como, claro, dice que tenía, ¿cuántos? De 6 a Seis, 10, 6, 6, 12, 6, 12, 24, 36, no es eso. que se podía estar No, improvisando. no se podía desperdiciar las tomas Claro, porque tenía un costo, una, y tenía que ir a claro. revelar también dos. Y eso me imagino que también hace un poquito, no, no sé, pienso que le hace, ¿cómo lo diría? Más, tiene que ser, no creativo, pero ahorita digamos ya, bueno, puedo tomar un montón de fotos. En ese momento, como tengo pocas, de ley me toca ser un poquito más profesional, no sé. Sí, claro, o sea, tenía O que sea, da buscar. una habilidad diferente, eso es lo que quiero decir. Claro, tenía que ver el ángulo, ya tenía que anticipar lo que necesita la toma, Claro, la imagen que necesita para el día, el momento. Y esa tenía que ser una o dos no más. Entonces, claro. ahora uno toma, bueno, también el movimiento de la gente, ahora hay tantas personas que se mueven, que se van por un lado y por otro lado, ya es difícil también hacer. Los tiempos van cambiando, o sea, van evolucionando conforme a nivel personal y a nivel técnico y tecnológico también. Por supuesto. Y bueno, me encantaría hablar sobre todas esas experiencias, Licen, pero creo importantísimo partir del principio. Pero yo no sé cuál es el principio. ¿Dónde empieza? Porque tengo entendido, y esto es información clasificada que nos entregaron, que Licen Chimborazo no quería ser periodista. Sí, sabe que me gustaba en sí hacer cosas chiquitas así en la escuela, tal vez en el colegio, así, pero periodista nunca lo he soñado ser, o sea, así de una. Yo cuando era chiquito me acuerdo que tenía 9 años, mi mamá decía, tú tienes que ser sacerdote, tienes que ser un buen curita. Dices, vos eres tranquilo y puedes ser también. Y digo, bueno, no hay problema. Después ya más grandecito, ya cuando era un poco medio deportista, me gustaba el atletismo. Ah, ya. Competía así ¿En dónde de estudiaba? larga distancia en la Tacunga, en el colegio Vicente León estudiaba. Ah, ya, perfecto. Entonces, y me gustaba el atletismo, eso sí me apasionaba. Pero también me quedé desilusionado, porque una competencia como no tenía los zapatos adecuados, ¿no? Me partió el pie y todo eso. Llegué a la No le fue meta, bien. sí, pero ya no tenía mucho respaldo. Dije, no, mejor hay que se quede eso. Y me retiré. Entonces, Eso cuando adolescente, ya tenía 14 años, claro. ya me retiré. O sea, sí corría, pero no hacía competencias tan grandes. Me gustaba mucho ser los atletas, viendo en la televisión, así pues. Pero ya después, bueno, mi sueño era ser Ah, ¿usted quiere ser arquitecto? arquitecto, porque, bueno, no sé si valga la pena contarles, pero Claro que vale la pena, por supuesto. lo que pasa es que mi padre era bien ilusionado, medio líder, así, ¿no? Como dirigente, ¿no? Entonces, eso De qué? del barrio, de la Ah, estaba metido comunidad, en... en la dirigencia barrial así andaba, Ah, como chévere. líder de una organización y todas esas cosas. Entonces se había conocido con algunos, igual otros líderes que andan así buscando otros líderes para hacer conjuntos, grupos, ¿no? Entonces, los líderes de ellos le aconsejaban al papá, o sea, a mi papá, que tus hijos tienen que ser como ti, o sea, le gustaba así la oratoria y todas esas Ya. cosas, donde pensaba, él no era terminado la escuela, pero era una persona que le gustaba leer mucho, Se había autoeducado mucho. le gustaba estar con los políticos, así, o sea, las personas que le gusta salir de lo En común la Tacunga. en Atacunga, así. Entonces, él le había inculcado para que los hijos que estudien y se. Pero surgió un problema, que mi hermana se ganó una beca creo que de la embajada de los Estados Unidos, creo. Y no aprovechó, se casó a los 16 años. Entonces, vino otra hermana que también era ilusionada a sí mismo también. También le dieron la oportunidad de que se consiga una buena formación, igual le dieron la oportunidad que estudie. Igual se fracasó, casó a los 17 años. Entonces le cogió una desilusión a mi papá. Ya.
realmente se cogió una decisión. Dijo, no, ya con esto se fracasado. Yo contigo no quiero saber nada. No le voy a apoyar en No le nada. voy a apoyar en nada. Entonces mi mamá, en cambio, dijo, no, ¿qué, cómo vas a hacer? Eres mi único varón, mi preferido de la Y casa, el más pequeño. y el más Claro, pequeño, y el mimado. último. Ya de aquí ya no, no he querido tener más hijos porque quiero que mis hijos eduquen, pero las dos han fracasado, tú tienes que sacar la cara. Entonces mi papá dijo que no, no tengo plata. Entonces mi mamá dijo, bueno, pues ya saliste de la escuela, tú vas a tener que coger un oficio, o sea, un oficio tienes que coger. Te voy a rogar al maestro albañil del barrio para que te lleve a preparar. Entonces, como ya no me fue al colegio, el primer año después de salir de la escuela, me puso a practicar con un albañil. Y los fines de semana, en cambio, mi tío era peluquero y me mandó comprar herramientas a que aprenda la peluquería los domingos. Entonces yo pasaba ocupado de lunes a domingo en mis Con actividades. cualquier oficio. Entonces ya sabía cortar el pelo, ya sabía hacer ya los fines de semana, ¿Y ya sigue cortando el pelo? sí, sí, cortar. Ya, entonces ya iba terminando el año, ya un año, ¿no? Entonces ya sabía el oficio de la peluquería y claro, los primeros clientes tuve que cortar la oreja, así. Entonces con esos errores ya uno iba mejorando. Claro. Entonces, pero ya después me fui con el albañil. Con el albañil tuve bueno, aprendí unos pocos días, pero él tenía otra actividad, que tenía unos molinos de grano, ¿no? Entonces él me dejaba la mitad del tiempo a que atienden el molino y la otra mitad del tiempo tenía que irme a practicar la albañilería. Claro. Pero el oficio, la intención mía era la albañilería. Entonces ahí me nació la idea y una rivalidad. Dije, si no puedo ser albañil, tengo que ser arquitecto. Entonces en O sea, ese momento, ahí nace el querer ser arquitecto. entonces ahí sí, ya terminé. Y digo, y ahora para ser arquitecto tengo que estudiar colegio. Claro, tiene que terminar. Tengo que estudiar colegio, si no, no puedo. Y por casualidad de la vida, por coincidencias del destino, escuché en una radio que decía, necesitamos jóvenes que para que estudien el colegio, les ofrecemos estadía y alimentación. Entonces le digo a mi mamá, ¿sabe que yo escuché en la radio que están necesitando estudiantes, o sea, jóvenes que quieran estudiar y que les van a dar estadía y alimentación? Entonces mi mamá dice, entonces ya, vamos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo escuchaste? Y nos fuimos. Era en Atacunga, en el centro de Atacunga, era un convento. Ya. Era, y como mi mamá quería que sea cura, entonces dijo, aquí está mi oportunidad. Claro, le quiso enganchar ahí. Ahí me ven a echar. Entonces me llevó y nos fuimos y hablamos. Dijo, nos trae las notas del colegio, porque esa es la base, digamos, de la escuela. Y en la escuela tenía, bueno, era el mejor de la escuela, Ah, ya. tenía buenas notas, en eso no había problema. En ese sentido. Entonces ya dije, "No", me dieron el 2020 ahí en la libreta. Dijo, ya, anótale, ya, regístrele. Ya. Y entré a estudiar a través de esa oportunidad del colegio. Empecé ahí. Era un convento de los curas agustinos y era como entrar al cuartel. Eso le iba a decir, es que ahí tenemos que frenar. Eh, ¿cómo es la experiencia de estudiar en un convento? Nunca sé lo que es, pero nunca he escuchado ni conozco de cómo es estudiar en un convento. Claro, esa era una experiencia que yo tampoco la sabía, entonces. Entonces, ver las experiencias diferentes porque habían jóvenes. O sea, la intención de ellos era formar jóvenes para que sean sacerdotes. Evidentemente. Ese era el objetivo realmente. Y con mi mamá tenía la intención de esa, bienvenido sea. Y bueno, yo no tenía tanto, pero bueno, dije, ya aquí está la oportunidad de estudiar mejor. Entonces, Pero ¿cómo y era? Es que, o sea, era todo muy conservador, me imagino, todo muy rígido, no sé. no, no, o sea, era más bien, era de la nueva, diríamos, de la nueva, ¿cómo se llama? La teología, así. O sea, era un sitio donde uno iba a vivir, era como un hotel, Ya. prácticamente era un hotel. Porque nosotros estudiábamos en un colegio fiscal, afuera, Ya. no adentro, afuera. Ah, ya, ya, Afuera. ya, No, ya, ya. no estudiábamos internado. Vivíamos ahí Ah, viví en el convento. como O sea, una recibían como, como residencia. y con capacitaciones de extras para el sacerdocio. Sí, casi prácticamente, porque teníamos que a las 6 de la mañana despertarnos, 6:30 el aseo, las 7 a misa, 7:30 al desayuno, las 8 las tareas, a las 10 a recreo a hacer deporte, a las 11
teníamos que ya prepararnos a las 12 a almorzar, a la 1 al colegio, pues porque el colegio era en la tarde, Ah, entonces pues, entrábamos a las 7, regresábamos a las 7 de la noche del colegio a merendar, a rezar, a ver televisión media hora y a dormir. Y así era, ese era el horario de todos los días. Y todos los fines de semana teníamos que, teníamos que ayudar barriendo la iglesia, ayudando a los fieles que llegaban al convento. Y cuando no habían los otro cura, hacíamos ¿cómo se llama? De acólitos, ya. atendiendo al cura en la misa. Y Es- bueno, pero no se dio el tema de ser cura, evidentemente, no, no, o sea, yo, pero ¿cuál es en ese caso su relación con la religión? De no haber sé, estado en un convento y a día de hoy, o sea, entré, eso te digo, solamente fue por no, no, o sea, como mi padre ya no quiso que estudie, mi mamá se encabezó por esa claro, situación. claro. Entonces, ya, ya entré, y después mi papá también dijo, ya se ilusionó, dijo, ya pareces que sí vas a hacer, vas a darme la cara, sacarme la cara. Entonces, ya él ya puso al frente Ah, ya, ya. ya, Luego sí hubo ya, apoyo. sí apoyo, él apoyo. Entonces ya él me apoyaba, y todo él me iba a dejar las cosas que necesitaba, todas las cosas. O sea, ahí vivíamos solamente como residencia, ¿no? Entonces estuvimos primero, yo estuve primero, segundo, tercero, hasta cuarto curso Ya, en en el el convento. convento. O sea, pero como digo, estudiamos afuera. Pero creo, o sea, como era la idea de ellos del convento era formar curas. Y los primeros jóvenes que ya salieron se graduaron de bachilleres, todos ellos tenían que irse ya al seminario, o sea, a seguir formándose. Continuar, claro. Pero sucede que de los cuatro jóvenes que salieron, se fueron dos al seminario. Los otros dos se fueron a su vida aparte de afuera. Hacer otras cosas. Ya se retiraron de ahí. Y de los dos se quedó el uno. Entonces ahí dijeron, no, pues estamos haciendo mal, estamos formando a gente que solamente nos está aprovechando de nosotros. Definitivamente vamos a cerrar este servicio. Entonces cerraron El servicio de que el les servicio. daban todo y que vivan ahí y Claro, todo o eso. sea, Ah, ya. porque realmente era una beca prácticamente. O Claro, sea, era una beca. pagábamos muy poco, o sea, de la alimentación un poco, creo. Porque ellos nos daban todo, o sea, claro, o sea, vivíamos, ahí vivíamos, o sea, Claro, una era, sí. residencia Ujú. prácticamente. Pero ahí ya terminó la relación de la religión y ya salí a terminar el colegio como ¿Y ciudadano su mamá común y qué dijo? corriente. Y ya, pues, o sea, dijo, ojalá haya la oportunidad de otra vez que puedas entrar cuando termine el colegio. O sea, sí le retó, pero Entonces ya no hubo la oportunidad, y ahí entonces ya después, cuando terminé el colegio, ya me fui a la universidad, me inscribí en la Facultad de Arquitectura, ¿en dónde? ¿En qué universidad? en la Universidad Central, Ah, en la central. en Quito. Entonces ya, ya ya me ubiqué, estábamos estudiando como unos 3 semanas, no, 3 meses. Ujú. Y hubo un problemón grande en la universidad y se cerró la ¿En facultad. en qué año era eso? Eso fue en el año 78, por 78. ahí me acuerdo, 78, 76, por ahí. Quién estaba de presidente? Estamos en la Era dictadura la dictadura, de en Lara. tiempo de Bombita, que decíamos. Y la central, bueno, la central siempre ha sido politizada, pero me imagino que en ese momento estaba súper politizado todo. Claro, o sea, ya había una revolución generalmente de todas esas ¿A eso es a lo que se refiere que Eh, había un problemón o qué pasaba en eso? claro, no era un problema con el gobierno, era un problema interno Político, pero político, claro, o ¿qué sea, pasaba? entre el movimiento democrático, creo que era en ese tiempo, seguramente, no sé, o sea, algún movimiento, habían dos movimientos ahí en ese sentido, Ya. se disputaban por el decanato y todas esas cosas, entonces cerraron Pero eran movimientos solo internos o eran el movimiento movimientos, interno, o sea, movimiento interno. no representaban a ningún partido político de afuera? Afuera, no, No, eran eran movimientos internos completamente internos. entre ellos, claro, por eso es que las otras facultades después estaban abiertas, o sea, solo esa se cerró. Bueno, cuál era la postura de la Universidad Central con el tema de la dictadura? No, 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 no me acuerdo realmente, no Mm, sé cuál habría sido. O sea, no era la universidad contra el gobierno, era un interno, una pelea, y más interno dentro de la misma facultad que estaba, porque el resto funcionaba normalmente. Entonces ya cuando veníamos con un compañero que también me encontré del colegio y justo en la misma facultad, nos vemos las caras cuando dicen, ¿saben qué? Se suspendió las clases, volverán cuando se arregle el problema. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Entonces dicen, ¿Pero qué imagínate. pasó? ¿Por qué suspendieron las clases? O Porque sea, se, que hubo revueltas. no, no, entre ellos se peleaban, o sea, el uno quería el decanato, el otro quería el otro la misma. Se cerraba, el uno ponía puertas, llave a las puertas, el otro también ponía llave.
O sea, era una pelea interna que no daba solución. Entonces, la autoridad de la universidad resolvieron suspender la facultad hasta arreglar el asunto. Pero hasta arreglar duró como 3 años. Hijo de madre, o sea, qué problema, problema. Entonces, hasta eso ya, cuando ya, como digo, nos veíamos las caras con un compañero ahí, me dice, ¿y ahora qué hacemos? En nuestras casas, ¿qué dirán por vagos? Nos han botado de Quito y no han podido estudiar. Y vamos a regresar a la casa. ¿Y ahora qué hacemos, no? Bajamos streets, voy caminando, conversamos. Y avanzamos a ver un rótulo que decía, se reciben bachilleres de todas las especialidades para abrir la escuela de comunicación. Ya. Entonces decimos, vamos a ver aquí, a ver si podemos entrar. Ahí le decimos a la secretaria, dice, vengan, vengan, dice que desean. Digo, vemos el rótulo que le está ahí. Sí, dice, claro, estamos, pero nosotros somos físicos, matemáticos, químicos, biólogos, ese tipo de bachilleres, así era la especialidad. Entonces dice, pero nosotros no nos han de poder recibir. No, dice, vengan, vengan, no hay ningún problema aquí. Dice, aquí estamos recibiendo a todos porque no hay quien, No, no hay no, nadie no hay quien quien, quiere no hay estar quien, no en la hay quien escuela. quiera, sí, porque nosotros estamos recién reabriendo la escuela, o sea, Claro. recién vamos a iniciar y no tenemos Esto también en Quito, especiales. obviamente. Claro, sí, en Quito mismo, en la misma universidad, Ah, en la misma universidad. Ay, claro, ay, en ay. la misma universidad. Entonces nos inscribimos ya la siguiente semana, dijo, ya la siguiente semana se abren las clases, vengan. Y estábamos como 40, creo, 40, 60 porque entramos. Y empezamos. Yo con la esperanza de que cada semana íbamos a averiguar si ya va a abrir las Claro, otras sí, voy a clases. estar aquí un ratito, O sea, era aprendo como una algo hasta forma que ya tenga que regresar. como digo, con el consuelo de que la gente de la casa de donde regresemos no digan que por vagos nos han votado. Para no quedarse haciendo nada, claro. Entonces, pero ya pasó el tiempo, ya terminamos primer año de comunicación, segundo año de comunicación y reabrieron, creo, ahí, 2 años o 3 años, creo, 3 años que era. Reabrieron la facultad de arquitectura. Yo regresé con afán de seguir las dos carreras ¿Ya? y me inscribí también. ¿No? O sea, estaba estudiando las dos carreras Estudiaba las dos simultáneamente. carreras, pero entraba a 7 de la ¿Y por qué mañana. no se quiso salir de periodismo si ya es que ya se había reabierto la de arquitectura? No, pues por eso me fui allá. O sea, pero estaba estudiando las dos. Estudiaba las dos carreras. Pero- Quería estudiar las dos Ah, carreras. ya, ya, bueno. Quería estudiar las dos carreras. Entonces ya regresé, pero en cambio entraba a las 7 de la mañana en la universidad. Recibía clases hasta las 11 porque eran diferentes horas variadas. Entonces, algunas me cruzaban, pero algunos compañeros me ayudaban a igualar las notas Ah, de uno ya, a la chévere. otra. Entonces, pero yo entraba a 7 de la mañana a la universidad y salía 8 de la noche de la universidad, Todo el día ahí. todo el día ahí. Todo el día. Entonces regresaba a la casa y como no tenía familia, yo vivía solo, tenía que volver a cocinar algo. ¿En dónde vivía en ese tiempo? En Quito por San Carlos. Ah, por San Carlos. Entonces, y también estaba lejos. Claro. Y ya después ya tenía que preparar hasta las 8 o 9 de la noche algo que comer, hacía los deberes ¿Qué de edad, la una qué, en qué edad casa. tenía? ¿A qué edad estamos hablando? En ese tiempo de 19 20 años, Ya. creo, más o menos. Entonces en ese tiempo ya había sido 21 años. Por ahí. Entonces me decidí quedarme en periodismo porque ya empecé a matricular en tercer año, creo, o en cuarto, no estoy tan seguro, pero recién empezaba la arquitectura a dar sus primeros pasos en primero. Entonces ahí sí ya no pude seguir las dos cosas. Entonces decidí, digo, pues 2 años más, ya me quedo aquí mejor. O sea, que solo se quedó por periodismo por el tiempo que ya había estudiado más que otra Claro, cosa. más por eso. No es que estaba convencidísimo de la carrera. No estaba convencido, realmente no. O sea, estaba convencido de que iba a adquirir una profesión, sí, ese era Ese era el objetivo. el objetivo mío. Era el objetivo Entrar al a la final. universidad, adquirir una profesión y salir. Pero ya después de eso sí ya me dediqué de hecho, dije, y aquí sí ya tengo que buscar la manera de hacer actividad. Ya me conseguí amigos por ahí que me inviten a escribir algo, hasta que llegó el momento Pero, pues, de las prácticas. eh, ya, creo que por ahí va, porque, o sea, usted es de la Tacunga Sí, y se va a estudiar en Quito. ajá. ¿Y cómo pasa 30 años en Rebamba haciendo periodismo? Bueno, ya después viene la otra. Ya, ya vamos, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Entonces ya cuando empecé con el periodismo, o sea, a hacer de actividad, ya me mandaron a hacer unas prácticas en un diario nuevo, a full color en ese tiempo. Novedosos, recién iniciando. Competían con el diario el Hoy, el Comercio, que recién también empezaban su era del color. Te hablo de la década del 80.
Ahí recién empezaron. 80, 83, 80 por ahí. En el 80, la década del 80 empezaron ya los periódicos como Color. Pero eran los primeros que Eso innovaron. debe ser una revolución. Claro, era una verdadera locura, pues, porque Claro, era solo en blanco y negro todos los periódicos, pero aparecieron ellos ya con esa innovación. El diario hoy, que ya no existe, ese era el primerito que en el Ecuador que impuso el color, antes del comercio. antes que el comercio. El ¿Cuánto comercio, tiempo antes que el comercio sería? un año tal vez, porque Ah, o sea, pero la bueno, ahí otro le siguió también, inmediatamente porque eran claro. los rivales, porque era la gente que salió del comercio se fundó el diario hoy. ¿Y qué Entonces, pasó con ese diario? desapareció pues, con el gobierno de Correa. ¿Los persiguieron? ¿O qué? Claro, les persiguieron y todas esas cosas. Entonces ya la mayoría dejó y desapareció. Y ahí sí, ya la parte ¿Qué pasó administrativa. directamente en el gobierno de Farc? Porque, digo, yo soy mucho más joven y claro, he escuchado las noticias, pero yo no tenía mucha conciencia cuando estaban pasando todas esas cosas. ¿Cuál fue el meollo con Rafael Correa y los medios de comunicación? Porque sé que de eso se habla hasta ahora un montón. Claro, él tenía una concepción de que los medios de comunicación tienen que estar al servicio del gobierno. Entonces, como el diario El Comercio, el diario Hoy, el diario La Prensa también. Entonces le hacíamos no oposición, simplemente se decía la verdad. Pues es que la Y eso no le gustaba. pues tampoco la Entonces, oposición está mal, o sea, tiene que haber oposición. claro, pero a él no le gustaba. Mm, O sea, a él no le gustaba que nadie le diga está mal o está bien, o a él le gustaba que solamente le feliciten todo. Entonces, eso no había esa opción, entonces les ponían todas las trampas, todas las opciones, ¿de qué tipo, hasta pero? que Impuestos, decía, bueno, demandas. yo no sé administrativamente, pero podríamos decir que censuraban la situación, por ejemplo, del pago de impuestos, en el DSRI, en el caso del seguro, A usted nunca lo demandaron. Ministerio del Trabajo, o sea, eso les demandaban, o sea, les presionaban a los empresarios, lógicamente, Al, al, no al diario, o sea, no, claro, a la empresa, a la al empresa. empleado, ¿no? Porque no tiene nada que ver en ese asunto, ¿no? Pero sé que también hubieron persecuciones a periodistas directamente. Bueno, yo no he tenido, no he tenido ese problema, pero debía haber sido, no sé, no, en ese sentido no le podía aducir Ok. en qué habría pasado. Porque del comercio fueron tres periodistas que se murieron y claro, bueno, no sé cuál es el desenlace de eso, de ese caso, pero sé que estuvo involucrado el gobierno del correísmo. Claro, los tres periodistas que fueron a hacer la cobertura en la frontera Exactamente. no lograron Pero es que salir, no se no sabe lograron bien porque salir dicen que vivos, sí. fueron también los grupos de Ah, bueno, narcotráfico que están ahí. Bueno, bueno, son asuntos ya que investigarán las autoridades y todo eso, pero lo que conocemos es que no salieron vivos y hasta ahora se sigue el proceso y no se sabe hasta ahora en qué quedará. o sea que este diario, el Hoy, cerró en la época del correísmo. Claro, ya será antes también, creo, no estoy, pero ya, pero se desapareció por la presión y todas esas presiones que había. Listo. Y acá hubieron presiones con Diario La Prensa. Aquí una vez que vino a un programa que se llamaba Los Sábados, Los Sabatinas en el- en la Plaza Alfaro. ¿Ya? Yo no vi, pero después vimos las reproducciones que cogió el periódico y dijo, la prensa, rompieron a la prensa. Literalmente a un impreso del diario, Claro, del Diario La Prensa. sí. ¿Y Entonces, qué noticia bueno, había salido? ¿Y qué noticia había salido? eso O fue sea, una ventaja, porque la gente al siguiente día compraba el periódico para saber que para había saber qué roto. ha pasado, qué ha roto. Claro, claro. Entonces, de alguna manera fue una ventaja, pero bueno, Pero bastante autoritario. O sea, es una actitud bastante autoritaria. sí diríamos, pero, o sea, él buscaba, según él, que, por ejemplo, los periodistas tengan un buen salario, que tengan, imponía revisaba, hacía permanentes vigilancias de los medios, que cumplan con los comunicadores eh, a nivel de todas las provincias. Por ejemplo, él impuso el salario básico del periodista, que no importa, antes, por ejemplo, los medios de provincias tenían un salario diferente a los medios de la capital, de Guayaquil, Quito, por ejemplo, Claro, que obviamente. donde estaba concentrado el gran grupo de empresarios de comunicación, el Ya, comercio, el universo, el hoy, o todos los grandes periódicos salían de Quito a todas las provincias, ¿no? claro, Y en las provincias habían pequeños, y como tal, los salarios para las provincias pequeñas eran menores, ¿no? obviamente. Pero él vino e impuso que el salario tiene que ser no solamente en Quito, sino tiene que ser igual en todas las provincias. Por ese lado.
Bueno, hay cosas y cosas, como se dice. Ujú. Habría que... La historia juzgará, la historia Así es. juzgará. Bueno, regresando al entonces, nos habíamos quedado en que iba a hacer prácticas, creo. Ahí, por ahí quedamos. Por ahí nos quedamos. Por ahí nos quedamos, sí. Ah, sí, Entonces, no, no, que el diario Color de Eloy y sí, del comercio. sí, o sea, ya, ahí ellos incursionaron en eso y todo el mundo se vio obligado, digamos, a vincular también a la actividad del correo en todos los lados, ¿no? Claro. Ellos fueron los pioneros, indudablemente. Y claro, tenían sus ediciones muy grandes. O sea, yo creo que eran más de 100.000 ejemplares que editaban a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, y eso les garantizaba. Pero ya con el tiempo las cosas fueron cambiando, ¿no? Claro. Ya llegó la época del internet, ya vino ya después la época de los celulares. O sea, yo he visto una transformación digital casi desde el 2000, ya aceleradamente desde 2010, pero aunque ya había desde el 2000 ya los primeros De pasos dos mil diez digitales. desde ya Y ahí lo se ha dado una acelera. acelerada totalmente, o sea, Vamos a hablar de eso, pero necesito que me diga cómo pasó 30 años haciendo periodismo. entonces ¿Cómo conectamos? le decía que cuando empezábamos a hacer las prácticas, me tocó hacer en ese periódico que estaba nuevito, era de un político de Ibarra, el periódico que tenía en Quito, se llamaba Mediodía, ¿Y cómo se llamaba el político? Luis Montes de Oca. Él era el legislador por la provincia de él, pero en Quito pasaba permanentemente. Él tenía un periódico en Ibarra, pero lo quería tener uno en Quito, ¿no? Entonces él puso eso. Y ahí me conseguí algunos amigos, o sea, nos pusieron temas tan difíciles, tan complicados, que nadie quería hacer, ¿no? Entonces, ¿quién quiere hacer, un día me acuerdo, quién quiere hacer el reportaje del hospital de los leprosos, que es una cosa que nadie ha hecho, que es importante que conozca la gente, que no sé cuánto. Entonces, ¿quién quiere En las irse? prácticas le Ah, ofrecieron eso. ¿Quién, ¿Y qui- dónde era el hospital? Quito. Ah, ¿Quién quiere hacer eso? Y nadie alzaba la mano y nadie. Entonces digo, yo quiero hacerlo. Yo tampoco sabía dónde me iba. Entonces, era más o menos una relación cuando llegó acá la pandemia, decirles, ¿quién quiere ir a hacer un reportaje a quien está muriéndose por la pandemia? claro. No, Y tiene que irse, es como decirlo, y tiene que irse, la condición sería decirles, se va, pero se enfrenta frente a frente sin poner mascarilla, claro. algo parecido así. Entonces le dije, bueno, esa era más o menos la referencia así. Entonces yo me fui, y dije que bueno, yo fui. Y era todo, era ¿Por como qué? ¿Por qué se decidió? mm, por conocer, porque nadie quería hacer. Entonces dije, yo voy a experimentar, voy a ver qué pasa. Entonces me fui. Era como entrar a una cárcel bien grande, así cerrado con todo. Y como entrar a una cárcel bien grande, bien de alta seguridad, diría Claro, yo. Y solamente entraba con las puertas, ya la persona que está así, definida que iba a entrar y todas esas cosas, el contacto que hacíamos, no es que entraba cualquier persona. claro. Entonces entré. Pero ya cuando entré adentro, era un mundo diferente, o sea, ya era como una ciudadela, cada quien con sus viviendas. Tenía una iglesia, tenía un cementerio, tenía Una cosa gigante. sí, era una zona de agrícola, una zona de animales, o sea, era un mundo, todo concentrado en un mundo cerrado completamente. Claro. Es que no, bueno, Y, no pueden y, salir. y cuando entré ya me llevaron a a la parte hospitalaria, ahí es cuando me bajé la guardia. Porque vi a una persona sin la nariz, a otra persona le vi sin una parte de la cara, a otra persona le vi sin una oreja, a otra persona le vi ya sin solo el hueso, se le veía una parte del brazo, Y su trabajo era otra parte, documentar eso. documentar eso, ver, tomar las fotografías que me autorizaban a hacerlo. Otros que ya no tenían el pie, otros que tenían. En definitivamente la gente se iba quedando sin carne Claro. y prácticamente esperando la muerte. Y, Y según o ellos, sea, así, perdón la ignorancia, pero no hay cura para la lepra. en ese Es tiempo que no está, conozco. eh, ahora sí, en ese tiempo era, eso digo, como era la pandemia, no había cura Ah, para ya, ese en ese momento, momento no no había había cura. cura. O sea, estaban descubriendo recién, Entonces las personas que estaban ahí solo les daban como los cuidados adecuados hasta que... así es, o sea, ellos estaban viviendo ahí porque todo el mundo tenía miedo.
todo el mundo tenía miedo, o sea, ya eran algunos años que era el problema de la enfermedad, pero que no superaban. La gente decía que apenas solamente viendo, así, están peor, están en contacto, ya se contagia y va a ser las mismas consecuencias que tiene la persona, en este caso infectada o herida, diría yo. Claro. Entonces, ese tenían miedo. Entonces, me fui, hice el reportaje de la mejor manera y lo publicaron a color, creo todo. Ese es su primer reportaje. Ese fue mi primer reportaje. ¿Y lo tiene todavía? ¿Sabe qué? Mi mamá, yo tenía guardado. Mi mamá en los traspapeleos creo que, no sé si mandó vendiendo o le quemó. Deberíamos No, buscarlo, pero debería... ya no lo encontré, pero me quedan algunos rasgos por buscar, pero ya no, no creo que tengo esperanza de encontrarlo, porque sí tenía esa ilusión. Y contactando directamente a la fuente deben tener respaldos o no. Debe tener archivos Claro, en alguna biblioteca en Quito, debe algo haber, debe haber, debe haber, debe haber. se debería hacer ese trabajo. Voy a tener que hacer ese Sí, sí, trabajo sí, porque sí, sí sí, me sí. interesa. Claro, obvio, para que vea el cambio de ahora con todo lo que ha hecho. Claro, sí, 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 buena idea. Y luego también me involucré en ese tema de hacer esas cosas. Y me mandaron a hacer, dice, está bueno usted para que haga estas cosas de reportajes de cosas que llaman la atención, dice. Ahora queremos que se vaya al hogar San José en Quito, que era de niños abandonados. Igual, ahí me llamó la atención mucho, me dolía, me daba pena, me daba cosas. Apareció una chica, una jovencita de unos 14 años tenía, no recuerdo el nombre, pero me dice, yo vivo aquí 14 años y aún tengo la esperanza de encontrar a mis padres. Y le pregunto a alguien por ahí, dice, la chica la encontramos tiernita en la calle. Y yo decía, si me encontraron tierra en la calle es porque alguien no quiso tener. Y que era algo imposible que se pueda encontrar a los padres, ¿no? O sea, Claro. imposible. No creo que haya encontrado, realmente no he hecho un seguimiento de esas situaciones. Pero me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Que a los 14 años una niña, el ser humano siempre piensa en en buscar su descendencia. Sí, sí, es verdad. Y, y eso, el otro día me estaba acordando que un chico llamaba de Alemania diciendo que también quería buscar a los padres aquí en su tierra de Chimborazo. O sea, se contactó con el diario para que les ayuden a... Así es. Allá. Ajá. Entonces, yo así es, ahí me acordaba de esa chica, digo, esa chica personalmente me decía que a los 14 años quería encontrar con sus padres y no sabía ni quién era ni dónde era. Y Y, cómo empezar en ese momento? pues claro, o sea, es difícil, o sea. Entonces también me ayudó eso un poco a fortalecer la formación, la formulación de los temas así sociales, ¿no? Ese es el Y ámbito que más me le ha llamó la gustado siempre. atención. Y después me encargaron otro trabajo. Me dice, ¿sabe qué? Este rato tenemos un problema en Cotopaxi. ¿Usted es de Cotopaxi? Digo, claro, yo soy de Cotopaxi. Ah, entonces mejor todavía. Entonces dice, ¿sabe que vamos a hacer un reportaje? Unos indígenas han abandonado la tierra porque el patrono les ha quemado las chozas, les ha botado, les ha encarcelado y tenemos que sustentar eso para publicar. Y entonces digo, claro, no hay problema. Entonces ya me fui de incógnito a la cárcel, me eché a la cadera más fácil. Bueno, antes era fácil entrar a la cárcel. ¿Cómo voy a visitar a tal reo? Claro. Claro, deje la cédula y pase. Nada más. Nada más. Así. Ahora es mucho más Ahora, regulado. ahora no dejan de entrar a la puesta de principal. Pero ustedes como medio de comunicación sí deben tener acceso. No, no. Yo todavía que de comunicación. Ahora, antes sí. Antes no, bueno, no identificaba yo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no? Ahora no por las situaciones de la guerrilla, Bueno, claro, digamos, lo que está pasando. los problemas Pero igual debería permitirse que de todo eso esté delincuencia documentado. O organizada y sea, toda esa cosa, porque antes los delitos no creo que eran tan fuertes, o sea, o los reos estaban inmersos en un espacio pequeño, o no había mucho delito y por lo tanto no había muchos reos, no sé, bueno, realmente bueno, claro, vivimos una ola de inseguridad terrible. antes podíamos caminar en la calle tranquilamente, ahora no. Entonces, eso fue que me motivó, no tuve inconvenientes en entrar a la casa, conversar con el reo que estaba ahí, él me comentó todo. Y también le hice un bonito reportaje, porque encontré también unas escrituras del mismo tema que el dueño le vendía, en la que decía, en la que me llamó la atención, que decía, se vende la hacienda con indios y todo.
Aquí, a ver, ¿a quién le estaba vendiendo eso? Al siguiente dueño, o sea, al nuevo. Claro, Yo soy el la, hacendario. la persona que les puso, que les metió presos y todo esto a Claro, los... el comprador, Ya. él compró prácticamente la hacienda con indios y todo. Y decía así, literalmente en el documento, esta hacienda se Textualmente, la viene escritura con... decía así, se vende la hacienda con indios y todo. Claro, eso fue la transcripción, lógicamente, de el antecedente histórico que hace las escrituras o el notario. El notario no puede dejar de transcribir el antecedente histórico del predio, ¿no? Entonces, Claro, en hace años debía haberse vendido de esa manera. claro, y Entonces, por eso... se va pasando de propiedad en propiedad, pero, textualmente transcribiendo el antecedente de dominio. Pero para mí me llamó la atención eso, porque para claro, sustentar el trabajo mío, ese era lo que me llamaba la atención y es el que llamó la atención al resto de la gente, ¿no? Entonces, pero ahí había intermedio, creo que el propietario, el nuevo comprador, había tenido relación con alguna autoridad, en este caso el intendente, que le ayudó a que le metan preso a la gente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la pero típica del Ecuador. como decía yo, la corrupción ha habido siempre, antes era Claro, menos. por supuesto. Entonces, el reportaje, como tenían oficios, tenían todas esas cosas, el proceso completo, porque cuando ya tenía todo el paquete de documentos, las grabaciones que hice y todo, le presenté al jefe de redacción de ahí y me dice, ¿y tiene los documentos? Claro. ¿Y tiene las grabaciones? Sí. Y dice, este reportaje, sí, vamos a tener con el dolor del alma, no le vamos a poder poner su nombre, ¿Por? porque puede ser debut y despedida. ¿Por qué? Porque eso le costó el puesto al gobernador y al intendente de policía. Entonces dijo, aquí va a haber problemas, dijo. Aquí va a haber problemas que si le ponemos el nombre le van a buscar para justiciar. Mejor no pongamos el nombre. Entonces le pusimos solamente Carlitos como seudónimo del del Ha, artículo. ha topado un tema clave, Listen. ¿Cómo es este tema de la... Enganchémoslo con eso. La transparencia del periodista, porque, claro, como en esta situación, yo publico algo que puede que esté molestando a personas con mucha influencia y eso puede terminarme perjudicando. Debe haber mucho... O sea, no perjudica en lo personal y en lo legal. Perjudica, diríamos, o sea, Pero si que, les costó el puesto a dos claro, autoridades. le costó el puesto. Eso decía, pero si le identificamos personalmente, no van a empezar a descubrir quién es el que hizo, no, sino que van a ir directamente donde al periodista. Entonces dejemos que por lo menos venga a investigar quién ha hecho. Claro. Entonces, más por eso, como decía, más por seguridad personal, porque influye eso, o sea, porque si yo ponía el nombre completo, me ponían el nombre completo, no le buscaban al medio de comunicación, me buscaban a mí para el dueño con tanta prepotencia que tenía, con tanta cosa. Claro, todo con todo lo que había hecho. Me podían hacer lo que más convenga, ¿no? Pero a sus intereses. Y más por eso creo que era la situación. O sea, Pero igual lo publicaron, sí lo publicaron. bajo Carlitos, Claro, sí, a bajo Carlitos le nombre de Carlitos. publicaron y como digo, a consecuencia de eso el ministro de gobierno al siguiente día o 2 días después le había destituido. Y los señores que estaban presos salieron. O sea que desde desde su trabajo, desde su oficio, hizo política. Entonces, esos trabajos hicieron que den resultados. Claro, Entonces, de ahí me di cuenta que el periodismo no solamente es para comunicar, sino para buscar resultados que para hacer den, cosas, claro, den obvio. beneficio a diferentes sectores, ¿no? O sea, personales, organizacionales o lo que sea. Y, y desde ahí ya no dejé el periodismo así Ahí ya se enganchó de verdad. ya dije aquí, esta es mi vida y esta es mi pasión y esto es lo que tengo que hacer. Entonces ya no solamente buscaba los temas, hasta me buscaban para que haga los temas, porque había gente que no le gustaba hacer. Entonces decía, vea, a usted le gusta hacer esto. Bueno, ya no hay problema. Entonces ya me iba un poco medio haciéndome conocer en ese sentido. Y resulta que después ya en medio de esta conversación ya me mandaron de corresponsal al Congreso, en ese tiempo ahí, peleábamos ¿En qué año? en el 83, sí, 83, donde estaba el apogeo León Febres Cordero como diputado, denunciaba tantas cosas para 83, ya habíamos regresado a la democracia. claro, ya estamos en el primer periodo de Roldós que terminó Hurtado.
y Fiebres Cordero era diputado y denunciaba lo este. Entonces, ahí teníamos que hacernos turnos, hacíamos un grupo de periodistas. En ese tiempo escribíamos a máquina de escribir a máquina de papel, por supuesto, ahí. Ahí escribíamos con máquinas en una sala así grande, así como esta. Y ahí cada quien ya tenía su Su maquinita máquina. de escribir, ya llegábamos a, escribíamos a papel y venía en este caso, un mensajero. El mensajero cogía la hojita y se iba al periódico para que ya le editen, le hagan esa cosa, le transmiten. O sea, es que escribían desde el Congreso. Claro, escribíamos en el Congreso, venía El el mensajero y se mensajero, llevaba. cogía la hojita que escribíamos a máquina y se llevaba para procesar y imprimir en el periódico. Qué loco. Ese era la máquina, digamos, el mecanismo más rápido para llegar. Eso era lo más rápido que se tenía en ese momento para que salga la Claro. noticia. Entonces ya después me involucré en eso, me llevaron a que sea corresponsal para el diario El Telégrafo de Guayaquil. Ahí, en ¿Eh? cambio, es otra cosa. Escribíamos la misma máquina y había había mucha gente que hacía como teletipo, esa cosa de, no, no, no sé, teletipo, no es teletipo, ¿cómo se llama? No sé. No me acuerdo también el nombre ¿Pero exacto. Eh, cuál es el mecanismo? Era un mecanismo que solamente a base de golpes le transmitían a Guayaquil, que era la central. Ah, sí, sí he visto. Sí, es una maquinita que tiene como. Morse creo que se Ajá, llamaba. que es que. Ti. Exacto, Sí, 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 es sí, a sí. través de ese era el mensaje más hábil para transmitir a Guayaquil. Nosotros escribíamos y los técnicos, que eran los especialistas, eran los que hacían el O sea, trabajito de usted escribía, transcripción. el técnico leía la noticia Claro, y él qué es onda el eso. que transcribía la noticia. Nosotros escribíamos a máquina en una salita y el otro le pasábamos la hojita y él vuelta pasaba. ¿Sabe dónde? Yo vi eso recién. Yo no sabía qué interesante, porque yo vi eso reciencito en una serie de espías. Y que los espías se comunicaban, digamos, con las centrales sobre los temas de estos que, bueno, lo que investigaban y lo que conocían con esa cosita. Claro, Yo no sí, sabía que sí. eso también utilizaban en ese entonces, para el periodismo. Claro, ese era el diario El Telégrafo, es por eso justamente por ese nombre. Los telegrafistas eran, y los que pasaban se llamaban telegrafistas. Entonces ellos son los que pasaban. Sí, Pero no hubiese sido mejor que el mismo periodista esté capacitado en telegrafía. pero No sé cómo imagina, se dice. no, no, era imposible. Porque Imagínense manejar ahora. Ellos tenían su técnica, se tenía eran técnicos de eso, pues, ¿no? O sí, sea, pues yo he visto que, literalmente he visto a las personas que hacen eso, es como que se ve que es muy minucioso el tema. claro, y claro, sus mensajes sabían por el número de golpes, no sé cómo sabría hacer, o sea, pero transmitían eso al final. Sí, el teléfono, deberíamos aprender a utilizar eso. Deberíamos hacer historia buscando, Sí, recogiendo una ese gran forma de proceso, ¿no? comunicarse. Entonces, ya, como digo, después ya empezó la era ya la nueva de las máquinas eléctricas. Esa era la novedosa, que las máquinas, ya ponían máquinas de eléctricas, uno escribe rápido, después de un rato apretaba un botón y salía la hoja. Pero aún seguían el mensajero llevando las hojas para transcribir. Hasta que después apareció ya el fax. Claro. El fax, una novedosa, qué Eso sí, una barbaridad. revolución para el periodismo. Porque es cosa que a uno iba a escribir, pasaba por el fax, ya, rápido, ya no venía, acabó el trabajo para el mensajero. Claro, ahí se acabó Entonces ya se ha ido evolucionando hasta que ya ahora la tecnología uno puede conversar o hacer al presencialmente instante todo. o a través de la pantalla con cualquier parte del mundo. O sea, este rato nos pueden estar viendo o pueden hacer algo. ¿Y cómo ha Entonces, sido esa transición para usted? Porque obviamente empezó con todas las herramientas tradicionales del periodismo y luego le viene el cambio. claro, o sea, no sé si por el gusto de seguir siendo periodista, uno seguía haciendo el esfuerzo por aprender, por inmerso en estos sistemas, ¿no? Bueno, últimamente he dado un poco, he dado peleas ya hasta al tema de esta última tecnología del Google. Eso ya un poco pero no le he dejado, o sea, sigo siendo, o sea, no sigo siendo veloz en ese tema, pero no he dejado de aprender, o sea. Entonces yo he visto la transición de estas cosas en el diario La Prensa, por ejemplo, teníamos dos maquinitas, dos computadoras de esas antiguas cuando yo recién entraba. Hacíamos turnos para escribir. Y sabíamos grabar en un cassette o disquete, creo que se llamaba una grandota, así. Ese era y después hacíamos que vaya al diagramador, el diagramador me lo ponía en una impresora y había otro diagramador que costaba así con columnas y se iba armando en otra cosa. Pero eso está larguísimo.
Y de ahí teníamos que venir, venían pues acá ya. La impresión no era así, pues ahora rotativa, que sale de una vez ya, por lo menos por secciones, ¿no? Tenía que imprimirla una hojita, virar la hojita, imprimir, doblar la hojita, hasta eso seguía imprimiendo la otra y seguía metiendo así, haciendo cuadernitos para que salga el periódico. Qué O bestia. sea, no Un era. trabajo full artesanal. Claro, prácticamente artesanal, dice. O Claro. sea, no. Y ya después del periódico iba teniendo más aceptación y teníamos que subir más páginas. O sea, empezaron con 12 páginas, ya eran 16, eran 24, 28, 32, 36, 40, 48 y me acuerdo que salió hasta 60 páginas. Entonces ya tenía que haber más gente aquí, más gente que se llamaba el doblado. Imprimían, tenían que virar, y el otros ya tenían que estar doblando para estar, Claro. y otros empaginando. Entonces habían dobladores, empaginadores, impresores. Eran especialistas en eso. Entonces todo ese proceso, por ejemplo, cuando viene la rotativa ya se eliminó prácticamente todo el proceso. Es ya la máquina de verdad y le da dobladito, le da todo ahí, listo. Entonces eso ya es otro proceso que ha ido bastante evolucionando. O sea, y como digo, el periodismo es último. Yo he visto todo, o sea, en los 30, 40 años que he estado en esta actividad, he visto cómo ha ido evolucionando. Y digo, ¿por qué no evolucionó en, en centenares de años antes, ¿no? Claro. Y se dejó para estos últimos años, para transformar la actividad. Y ahora no sé qué vendrán, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pucha, ya con... Parece que todo es mucho más rápido. Ahora todo es mucho Todo más mucho rápido. más rápido. Los cambios son muy abruptos. Pero le dicen ya, pues, ¿cómo llega la prensa? ¿Cómo llega Ribamba? Ya, Ya, pues, ya es hora de llegar a sí, los ya negocios. cuéntenos cómo llega Ribamba. Entonces, como le decía, ya en ese proceso que estaba ahí, me hice conocer con alguna gente. Y me encontró una vez en Quito, me dice, ¿sabe qué? Amigo, dice, quiere trabajar en el IERAC, se llama IERAC, se llama. Era el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Le digo, claro, no hay problema. Dice, entonces presenta el título y ya le asignamos a dónde quiere irse. Digo, ya, pero como yo andaba entretenido en estos reportajes, haciendo Claro. estas cosas, no me preocupé tanto por el título. Ya. Solo quería seguir haciendo Me los quedé así, pero, reportajes, claro. claro, ya no, ya me quedé en ese, sí. Y si tal vez seguía así, no hubiera graduado, ¿verdad? Entonces me dice, ya, presente el título. Digo, ¿sabes el título? Sí que no tengo hecho todavía, porque estoy haciendo, o sea, Estoy trato metido haciendo, en el reportaje. haciendo estas cosas. Dice, gradúese rápido, dice. Dice, le doy 3 meses, dice, le doy 3 meses, ya. ¿Y qué le faltaba hacer? La tesis, Nada más. nada más. Este lice. Ya, o sea, solo eso me faltaba, o sea, hacer la tesis y grabar. Entonces me dice, me voy a la escuela de comunicación. Digo, ¿sabe qué? Ya tengo egresado, ya tengo todo. Dice, ya, ¿por qué no hace la tesis? Claro. Pero le digo, ¿sabe que necesito el título en 3 meses? No, dice, la tesis quiere por lo menos 6, 8 meses, si quiere. Dice. Digo, pero deme otra opción al director, que era mi amigo. Dice, bueno, dice, le voy a dar una opción. Usted va a ser el primero de graduarse esta promoción, porque aún no había salido nadie todavía. Ya. No había salido nadie. Entonces, dice, bueno, digo, ya no hay problema. Dice, verá, le vamos a establecer los grados orales y los grados por tesis. O sea, ¿qué promoción es usted de periodismo de la central? ¿Eh? De la central, ¿qué promoción es? Del 83. Pero sabe el número. No, no, era la primera promoción Claro, por eso digo. del reinicio. No sé si antes hubo otra promoción, no sé. Pero del Porque reinicio era la primera del promoción de la reinicio de la escuela promoción de... fue el primer graduado de esa primera Ah, promoción. qué bonita experiencia también. Es, a tal punto que no me habían registrado en la CNSID, porque era el primer graduado y no habían anotado todos los nombres completos en la acta de grado. Cuando me fue a averiguar después, ahí me dijeron de que sabe que estamos en duda si es usted mismo o quién es, porque no está con el otro nombre. No le ha puesto la secretaria el otro nombre, solo ha puesto un nombre y los dos apellidos. Entonces de ahí tuve que hacer una gestión, un trámite Para para arreglarse. justificar que era yo mismo. Entonces, ya me dijo, ¿sabe qué? Dice, entonces hágase grado ahora, pues, o sea, le vamos a dar 5 materias para que estudie. Le damos, ¿cuántos meses? 3 meses. Entonces le doy 2 meses para que estudie, le nombramos del tribunal, usted se encarga de buscar al tribunal y ya está arreglado el asunto. Pero hay un peligro, que si usted se equivoca en alguna o le levantamos el grado, tiene que esperar un año.
Y ahí sí el otro tema complicado. Ya, entonces dije, ya, pues no importa. Pero estudié, ya dejé de hacer reportajes, mejor me dediqué a estudiar y me dediqué a sacar el título y tuve problemas en la reunión para el problema del jurado, no llegaban. O sea, y en el día justo que ya tenía que graduarme, ya notifiqué a todos y todo, y ya dijeron, pero había uno que no llegaba a A la, a la defensa. a la defensa al grado oral que tenía que dar. Entonces dice, vamos a tener que, señores, dice, vamos a tener que levantar este grado porque el profesor que estaba asignado no viene, Hijo de madre, ¿y por qué no venía? porque dice que ha estado de viaje con el presidente de la República. Entonces, bueno, él me advirtió, ¿no? O sea, me dijo, voy a irme con el presidente de la República, pero ya un amigo me dio llamando, o sea, dijo, no seas cruel, dice, ya está todo hecho, ¿cómo vas a dejarle que el joven trunque sus esperanzas solamente por ir con un presidente de la República? Dice, entonces dígale que sí me voy a ir, pero que adelante nomás de grado, en cualquier instante yo llego, en cualquier instante llego yo. Voy a hacer todo lo posible, Para llegar. pero llegó. Cuando ya, ya terminó, ya prácticamente estaba anunciando eso, la secretaria, pa, la pues, dentro, el último profesor. Dice, yo entiendo que ustedes ya han de haber hecho todas las preguntas necesarias y todas las evaluaciones. Si es que yo le voy a hacer solamente dos preguntas. Y si es que esa le sirve o es con esa se salva, qué buena hora. Entonces, mira, hizo las dos preguntas y ya me dijeron, sabe que abandone Para deliberar. la sala que vamos a calificar y luego vendrá. Entonces ya, en mi casa no sabían si estoy graduando, en mi casa no sabían nada, o sea, nada, yo, porque yo me fui solo, o sea, me fui lunes y ya no sabía si me iba a graduar o no tampoco. Entonces no tengo ni fotos de recuerdo de la graduación, ni quién me invitó, ni nada por el estilo, o sea, no, no Pero tengo recuerdo. solucionó. Entonces ya en el día de grado aparece un amigo, dice, te vengo a averiguar cómo puedo graduar. Digo, vamos conmigo, pues para que aprendas. Digo, o sea, yo voy a graduar ahorita. Vos vas a decir, sí, digo, claro. Y él era mi apoderado, mi amigo y todo mi familiar y tal. Él, acompañado de él, y se hizo el grado. Y salimos a festejar con él y tomamos dos cervezas, creo. No sea mentiroso. Y ya, ¿Cuántas se tomaron? no, dos tomamos. No teníamos plata, los estudiantes. Solo nos quedaba para pasaje del bus de regreso. Y ya, eso fue todo. O sea, ya terminé, ya hice las cuestiones, de ahí sí me fui donde mi amigo que dijo, ya tengo el título. Ah, dice, bueno, preste el título, ya. Ahí dice, bueno, ¿quiere irse a Puerto Viejo? Tengo un puesto en Puerto Viejo, tengo un puesto en Atacunga y tengo un puesto en Loja. Dice, tengo tres vacantes. Dice, ahora, decida. Claro. Pero la diferencia es que la de la Atacunga, dice, es un oficinista. El sueldito es 4.500, sucres sí. Evidentemente. En la de Puerto Viejo, dice, ya es un auxiliar del jefe, con 6.500. Y tengo un puesto de jefe en Loja, que son con 9.500. Escoja, dice, ¿quiere por ubicación o quiere por sueldo? Bueno, a mí la costa no me gustaba. Entonces dije, ya por ese lado descartar. Digo, si me quedo en Atacunga, chuta, yo como oficinista, ¿y cuándo haciendo a algo más? Claro que va a ser. Entonces digo, me quedaré ahí toda la vida. Entonces digo, no, digo, entonces mándeme a Loja. Decía, ¿se decide? Sí, ya. Sí, seguro se decide, sí. Chuta, ya después cuando ya me armé de viaje y me fui 24 horas de viaje en buseta y en la llanta, en el asiento de la llanta. Casi llorando llegué. Y ahí me quedé ya 3 meses para el primer regreso porque no se podía venir. Bueno, carros se habían, pero 24 horas de viajes, de Claro, ida, otros pesadísimo. 24 de regreso. O sea, No, pues, no resulta. no resultaba. O sea, ya me quedé ahí. A los 3 meses creo que me vine pidiendo permiso por 2 días, creo. Y ya regresé después, ya otra vez, pero me pasé un año y medio ahí, un año, 2 años creo, Trabajando ya. trabajando. ¿En qué decía ahí? Era relacionista público, relaciones públicas de la empresa, de Ah, la ya, institución, perfecto. de ¿Cómo la se llamaba la del institución? IERAC se llamaba. IERAC. Ah, era la de la institución que la había. Ujú. Ya, ya, ya. Ahí. Entonces ya me vine, de ahí dice, me llama un amigo en Quito, me dice, ¿sabe si hay una oportunidad? ¿Quieres ir a Guayaquil? Digo, no, la costa no me gusta.
Chuta, decía, "Este señor no hay cómo mandarle la cosa. Dice, yo quería que vaya allá porque necesito su trabajo. Dice, tengo otro puestito, dice, en Riobamba. ¿Quiere irse a Riobamba? Digo, eso sí, ándale, vas a Riobamba. Entonces ya ahí me dieron el pase, en la misma institución, me dieron el traslado de Loja acá a Riobamba, En el mismo puesto. el mismo puesto. Entonces el jefe de allá de Loja me dice, ¿quiere irse? Digo, sí, chuta, yo iba a decir que no le den nada el pase. No quería que se vaya. No quería que se vayan, sí, realmente estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, entonces me vine acá ya, cuando vine acá a Riobamba, ya que es más cerca a mi casa, 2 horas a la Tacunga. Entonces aquí empecé a trabajar, ya empecé a hacer cosas nuevas, hacer. Aquí también recibieron como con ingrata desilusión de la gente, de los periodistas que aquí vivían. Me sacaron en primera página diciendo que era un periodista empírico, un periodista que viene a obstaculizar el trabajo de acá en Riobamba y todo eso. Porque que, De egoísmos. Y ya tuve que ir después, no a pelear, sino a justificar. Les dije, aquí está mi título profesional. claro, lo que Realmente no. era llegué acá como primer titulado de periodismo de una universidad a ejercer a hacer periodismo. Y eso obviamente no les No gustaba. le gustó posiblemente a la persona que estuvo en ese tiempo como dirigente del periodismo. Pero bueno, En qué periódico salió ese tema de que en le el, habían puesto a usted? en ese tiempo había el espectador. En El Espectador. El espectador y otro que había, no me Y no tiene nada de esas, ni de sus artículos pasados, ni de creo que ese. ese rechazo parece que tenía en algún lado. O sea, no he sido no he sido, yo he sido malo para coleccionar cosas así de mí. O sea, ni siquiera fotografías ni nada por el estilo. Y con toda su carrera. Eh, eso digo, no he sido nada, o sea, aficionada a esa situación. O sea, no me gusta posiblemente no sé si no me gusta la vanidad, no Bueno, sé, puede ser no también, sé, puede ser. por ese lado, o sea. Pero como un recuerdo. Claro, Digo, no, para las generaciones, para pero nosotros que podamos aprender de eso. después estoy viendo que no hice un buen trabajo por ese lado. Realmente no tengo nada Pero de ahora eso. ya tiene tiempo para dedicarse A a buscar buscar, esas cosas. chuta, pero ya es demanda de tiempo. Pero bueno, ya así llegué acá, ya estuve aquí un tiempo, pero ya me contacté con el doctor Carlos Freire que tenía su imprenta. Entonces con él hacía mis trabajos De reportajes. no, de Ah, ya. folletería, que hacía con la institución, hacía así impresos de revistas chiquitas, así, con él hacía. Entonces, y también y me di el tiempo para hacer radio aquí en Ribamba. ¿En qué radio? En la radio hacíamos con una radio, empezamos en la radio Puruá, que ya no existe, después hicimos una radio Sonorama, que tampoco ya no existe, hicimos una radio Cumbre, creo que también cambiaron de nombre. Después Y qué programas la hacía última usted? actividad que hice fue en la radio Bonita, bueno, esa radio sí existe, Claro, por ahí me supuesto. retiré de la radio. ¿Y qué hacía en la radio? La radio hacía, en la mañana yo innové aquí en Riobamba el segmento que decía, la gente opina mientras camina. ¿Ya? Me inventé, o sea, me inventé realmente. Eh, Me inventé porque me gustaba el trabajo que hacía Carlos Vera en ese tiempo. Ya. Él hacía un trabajo así de reportajes de instantáneos, o sea, simultáneamente de la calle, con la gente, involucrando. Eso quería imitar, quería hacer. Pero lo hacía, con ese tiempo no había grabadores digitales, no había teléfonos, no había nada, pues, o sea, ni nada por el estilo. Lo hacía en mi grabadora grande, grandota, con cassette y todo. Como nosotros estamos haciendo ahorita el podcast. Entonces, salía a la calle a las 6:30 de la mañana y yo daba la hora que como que es a las 7. Entonces decía, son las 7 de la mañana, con 5 minutos, vamos a entrevistar a la gente que opina mientras camina. Y yo me cogí el tema, por decir, ahora va a jugar la selección, ¿qué opina usted sobre este tema? ¿Ganará o perderá? Entonces la gente opinaba sobre eso, o sea, y hasta final. Ya después, ya cuando ya faltaba cuarto de hora, hacía unos 5, 10 minutos, así hacía una calle. Entonces ya con el cassette iba a la radio, entonces faltando unos 5 minutos para cotejar y a tener listo el cassette. Entonces el de la radio decía, en estos momentos estamos ya en la calle con el compañero Carlos Chimborazo que va a hacer un reporte, que va a conversar con la gente. A ver, denos la hora usted. Yo decía 7 de la mañana, 5 minutos, pero en la grabación. Entonces, eso le atrajo mucho a la gente y me seguían y me conocían.
O sea, me conocían cuando me encontraban. Si ustedes es el caso, sí, claro. Entonces, ahí me hice un poco más popular. Pero cuando entré al periódico, ¿Pero en qué radio era ese programa específicamente? eso digo, hacíamos en Radio Puruán, O sea, así Macumbre. en todas las radios hacía ese programa. No, no, o sea, íbamos pasando de radio a radio. O sea, no, 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 o Ah, sea, primero empezaba, eran grupos de compañeros que hacíamos un trabajo. ya. Era un grupo de periodístico, pero yo hacía ese segmento. Ya. Entonces yo como entraba a las 8 de la mañana a trabajar de empleado público, entonces estaba en las horas de la mañana aprovechaba para hacer este programa. Ya. Entonces, eso, ya, y por eso el doctor Freire, cuando fundó el periódico, puso la opinión del pueblo en su segmento del periódico, por lo que dijo que estas cosas le pegan mucho a la gente. Entonces ya me involucré en el periódico cuando salí ya se liquidaron, terminaron con el IERA, nos liquidaron a mucha gente. Y ya salí, pues ahí ya estaba yendo a mi casa y cuando el doctor Freire dice, quiere trabajar en el periódico, estoy empezando, quiere vincularse a este medio de comunicación, digo, bueno, pues si no le voy a poder pagar lo mismo que le gana ahí, pero hagamos unos 3 mesecitos de pruebas, A ver si es si que es que sí. usted se enseña y si me da resultados, porque es una empresa privada que si no hay resultados, a mí no me conviene. Claro, obviamente, no puede continuar. Entonces, así. Entonces, ya cuando llegó los 3 meses, le dije, bueno, ¿qué será de me voy o me quedo? Dijo, no, quédese nomás, ya un año vamos a firmar un contrato. Y ahí empezó a firmar un contrato. Ya terminé el año, dije, terminé el año, ya me voy. No, dijo, quédese nomás hasta cuando veamos cómo nos va. Ya han pasado 30 años. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esos 30 años? Sabe que, o sea, me he quedado aquí en el diario porque he compaginado con algunas cosas, con algunas ideas, con la parte ética, diríamos yo, que no lo he aprendido acá, sino mi padre, en mi familia hemos aprendido esa parte de la ética. Me sirvió mucho lo que viví los 3 o 4 años también con los curas, creo, ¿Ah, porque sí? también eran, o sea, eh, pregonaban y practicaban lo que es la ética, Los hacían los valores. valores, todas esas cosas que nos enseñaban. Creo que ese también fue un soporte para formar Importante. personalmente y ser parte de la actividad diaria, ¿no? Y de ahí me he quedado acá con el deseo de querer hacer las cosas mejor, con el concepto de que el periodismo es el motor que genera el desarrollo de una ciudad y una provincia. Bajo estos principios creo que hemos trabajado tratando de que la prensa salga adelante y que la ciudad también lo haga de la misma manera. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y ahora, por ejemplo, ya después de 30 años de todas las transiciones que hablamos, de todo lo que usted nos cuenta, ¿cómo ve la actualidad y el futuro del periodismo local? Porque usted se está jubilando, Sí, creo que vamos a hacer. ¿sí? En ese proceso estamos. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted el futuro del periodismo local? Diríamos que el periodismo escrito tiene sus inconvenientes ya, porque la gente se está vinculando la era digital prácticamente está eh, cogiendo ya su espacio, su ubicación. Y el periodismo escrito tiene ya su duro trajinar, su duro esfuerzo para lograr mantener a su gente en ese sentido, ¿no? Entonces, O sea, la transición es inevitable. la transición, si bien puede ser rápida o lenta, pero eso tendrá que darse, o sea, porque no lo vemos Absolutamente. otra cosa. La gente nueva, la gente, digamos, la gente joven o la gente, los niños, ya no leen el periódico impreso, lo leen a través de su equipo móvil, que decimos del teléfono. Entonces, creo que esa es la necesidad de perfeccionar. Los periodistas ya no tienen que estar pensando en escribir para un impreso, sino para lo que constituye ya el digital, Claro, que son otros parámetros muy diferentes, totalmente diferente para lo que hemos hecho en la vida periodística con referente, digamos, al impreso, ¿no? Son totalmente diferentes. Demandan de otros parámetros. Entonces, yo creo que, y esos parámetros son las que deciden los temas, incluso cómo escoger los temas, qué está buscando la gente, qué es lo que está interesados en hacer en cómo llegar a la gente. Prácticamente uno tiene que buscar primero eso
para luego decidir. Antes los temas uno miraba cuál es el problema para poder atacar. Ahora hay que buscar cómo, dónde, qué está haciendo o dónde está la problemática para buscar una solución y darle a la gente esa opción de que pueda resolver su inquietud, porque la gente lee, no solamente lee por enterarse, lee también por buscar alguna solución a su problema personal o familiar o lo que sea. Entonces, el periodismo tiene que estar inmerso bajo esos dos parámetros de la ética, de la responsabilidad, Correcto. de la investigación y de hacer las cosas de la mejor manera para satisfacer necesidades que el lector o el público necesita, ¿no? ¿Qué es lo más difícil del periodismo en su experiencia? Lo más O sea, el difícil es reto más grande que tuvo como que ha tenido como lo periodista. más difícil es llegar, o sea, a la gente, o sea, buscar el mecanismo, cómo llegar a la gente. Porque uno puede estar pensando que está haciendo bien, pero si la gente no le interesa lo que uno piensa, es bien complicado. Estoy pensando en el tema de las entrevistas. Usted debe haber entrevistado a mucha gente. Sí, ¿Alguna entrevista en especial que le haya marcado? ¿Una entrevista en particular? Una que haya sido tal vez difícil, no sé. ¿quién puede ser? Bueno, las entrevistas se han hecho del día a día, desde un betunero que habla sinceramente, desde un comerciante que lo da con pies a sus dolores, hasta un político que trata de esconder sus realidades. Eh, como digo, uno el mismo día que entrevista, y me surgió también la otra vez, entrevistaba justamente a un betunero en la calle que estaba haciendo ilustrar los zapatos y en ese instante me llaman, dicen que sabe que a las 12 va a tener el presidente un almuerzo con periodistas exclusivamente invitados. Y bueno, en la lista de invitados había estado yo. Por supuesto. Entonces nos llevaron, entonces te digo, coincide esa frase que decía que el mismo día se puede entrevistar a un humilde ciudadano y al presidente de la República. Entonces, Y la diferencia, o sea, yo creo que usted le da mucha relevancia a las dos, las dos son importantes. Eh, que evidentemente las dos son importantes, pero digo, como periodista usted tiene que socializar las dos con la misma relevancia. claro, hay que dar el mismo espacio, creo Por yo. supuesto. Creo que hay que dar los mismos espacios, aunque el interés del lector o del público es más, si son políticos les interesa al político, lógicamente, o sea, y si es gente que busca la sociedad, lee posiblemente a lo que la entrevista que se hace a un ciudadano común y corriente, ¿no? Esto me parece interesante porque, a ver, usted ha conversado, nos dice, ha conversado con muchas personas, con ciudadanos, y ha conversado con políticos. ¿Cómo ve la relación entre la realidad? Porque usted conoce las dos realidades. ¿Cómo es esta relación entre o sea, el político conoce realmente las realidades de las personas? Digo, usted que les ha entrevistado a los dos, es como que, no sé, El, están enteradas las autoridades de la realidad, de esas realidades cotidianas. los políticos tienen sus maneras de evadir sus responsabilidades frente a las necesidades de un pueblo que no sabe cómo resolver su problema. Por ejemplo, si tiene necesidad de agua potable una comunidad, ¿qué hace el ciudadano común o el líder del grupo? Acudir a una autoridad. Y si la autoridad está, por ejemplo, por mala suerte de la comunidad, está en etapa de electoral o preelectoral o buscan el político sus votos, que dice, sí, sí, venga, 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 aquí le resolvemos su problema, no hay ningún inconveniente, pero usted nos ayuda también, claro, el ciudadano dice, claro, si voy a buscar mi solución a mi problema del agua potable, lo voy a hacer, Claro, indudablemente. Entonces, lo hacen. Pero el otro sabe que no va a poder hacer, el político sabe que no va a poder cumplir con la necesidad de ese pueblo. ¿Y qué está haciendo? O sea, le está buscando un rédito para él, claro. pero no sabe, el político sabe, está enterado que no va a poder resolver el problema de lo que la necesita la Sí, comunidad. yo creo, Porque, yo pensaría, o quiero creer en mi inocencia que el político realmente dice como vamos a hacer esto, luego se topan con trabas y dificultades y ya no se pudo. O de principio el político solo dice, ya tengo que mentir porque no se va a poder hacer esto. claro, el político, bueno, pues puede haber en Ya bueno, no vamos a inicialmente puede generalizar, ser. pero Pero la gran mayoría lo sabe que no puede hacer. La gran mayoría lo sabe. Porque el político tampoco es un inocente que sabe que el político sabe que va a un cargo y no tiene los recursos suficientes para atender las múltiples necesidades que existen en un pueblo, en una ciudad, en una provincia, un sector definido. Él sabe.
que no hay Pero, plata, o sea, no hay dinero suficiente. pero me En parece, cambio, el ciudadano común y corriente está convencido de que como es nuevo, o sea, nueva autoridad, nuevo, lo va a hacer. nuevo jefe, podríamos decir, un nuevo líder, lo va a hacer y confía. Pero de esas confianzas, de querer confiar, a generar una desconfianza en cada uno. Por eso dicen, nos equivocamos en cada vez que vamos a las elecciones, nos equivocamos de elegir. Pero yo me he dado cuenta de que el problema está en las organizaciones políticas. Porque cuando las organizaciones políticas ya enfrentan un proceso ya de selección de candidatos, ellos escogen a los candidatos, Claro, no al pueblo. El claro. pueblo decide del grupo ya que escogió los políticos. Lo que usted dice es importantísimo. Hay una frase, no sé quién dijo, pero va más o menos como que la verdadera democracia no sería elegir entre los candidatos que tenemos. La verdadera democracia sería poder elegir a quienes van a ser candidatos. Claro. O sea, ahora yo el otro día preguntaba, les digo, ¿por qué no nos dejan ser candidatos a cualquier ciudadano común y corriente? Si yo quiero ser candidato y la gente me confía, déjeme ser candidato. Pero el requisito no es ese, tiene que pertenecer a una organización política Tiene que ser para de que pueda gusto, tiene que ser de inscribir. gusto de esas Y para, organizaciones y políticas. para pertenecer a una organización política le pone sus Claro. condiciones. Bueno, no sé condiciones, dicen que son condiciones económicas, condiciones de liderazgo, de todas esas cosas que uno, como no esté en el medio, no se sabe tampoco. Pero pero ya hay esas trabas, pues dice, pero dice los del CNE, pero si dejamos en libertad de cualquiera sea sus candidatos, ¿cuántos candidatos habrían en el país? Claro. Si ahora que son organizados son innumerables. Aparecen en el caso de Ribabo, por ejemplo, como 11 o 12 listas para una misma dignidad. Entonces dice, y si dejamos en libertad, ¿cuántas listas tendrían que haber? Entonces el problema sería totalmente diferente. Pero lo que pasa es que en el país no hay una formación ideológica. Cada quien hace su grupo porque le interesa, no porque está alineada a un grupo de izquierda, de derecha o de centro, que sería lo más importante que O sea, debía ¿usted ser. cree que sí es necesario, sí es necesario que las personas estén en o sea, que promuevan una ideología? Yo sí creo que en ese sentido Ok, habría la necesidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, hay dos los demócratas y los republicanos, y no hay más. O sea, entre los dos se definen, claro, entre sus procesos democráticos internos, lógicamente, pero entre los dos hay dos candidatos, pues lo define entre los dos. Pero aquí no, pues aquí hay, ¿cuántos? 16 creo que hubo la última vez en el proceso electoral para presidente. claro, y ya no se sabe quién profesa qué, Claro, o sea, no se sabe, solo solo definen un grupo, no una ideología, ajá, que es un diferente. interés, Un interés un interés personal o grupal personal. o lo que sea, pero no va más allá de eso, de defender ya algún interés de partido, de organización. Absolutamente, absolutamente, dicen. Y bueno, alguna también yo sé que he hecho muchas coberturas. Que me estaban contando porque yo pregunté yo pregunté por usted para conocerlo un poquito más. Creo que usted cuando se había habido cubrir la explosión del volcán, la explosión del volcán Tungurahua, se le quemó los zapatos. No sé, ahí se nos quemó todo. Sí, era algo que nos pasó por, no sé si por curiosos, por necesidad de cubrir la información o por lo que sea. Ya nos fuimos de aquí, un grupo se fue temprano, ya regresó a las 11 de la noche, yo terminé el periódico a las 12 creo, y y él dice, vamos a ver a la otra parte, dice, ¿qué pasa en el Tungurahua? ¿Y quién quiere ir? Nadie quería irse. Como La misma en la historia, misma decía, historia, en la decía, misma nadie historia. quería irse por temor, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces le digo, ¿qué puede pasar más allá de que uno pierda la vida, no pasa más? ¿Qué más puede pasar de eso? Entonces le digo, ya en ese tiempo, el Hernán estaba manejando el carro y dice, claro, yo le acompaño, vamos. Entonces digo, ya vamos, ya, ¿qué basta? Quien lleve, basta, ya nos vamos. Ya nos fuimos, llegamos a Penipi a la 1 de la mañana y la gente ahí estaba totalmente confundida, refugiadas en una escuela, en centros, en el parque, en todas lados, o sea, la gente que había salido. Y era no sé si fue viernes o jueves, pero era el 16 de agosto del 2006. Era la erupción más grande que hubo y que cobró la vida de 6 personas.
Entonces, ahí estuvo el alcalde, como el Juanito Salazar, Mm, él era claro, el alcalde. Él- entonces él estaba presidiendo el comité, ya llegamos allá, nos dijeron que ya habían evacuado a todas las personas y que ya no hay necesidad de irse al sitio del desastre, que ya no hay para qué movilizar, porque es un peligro, es un riesgo, en cualquier momento el volcán puede explotar y la situación puede ser grave, ¿no? absolutamente. Entonces ya pues, dijimos, ya se ha de ser, pues, ¿qué más podemos hacer nosotros? Entonces ya nos pusimos a recorrer los albergues, ya toda la madrugada, por ahí nos dieron una agüita que para calentarnos del frío y todo. Entonces de pronto apareció una señora dice, pues mi mamacita, dice, debe estar en la casa, no le han sacado. Y yo tampoco, como no pude irme, recién estoy aquí desesperada por encontrar a mi madre querida, que pobrecita cómo estará, no ha habido ni quien le recoja ni O sea, nada. y estaba en la zona, o sea, Estaba la mamá en la casa, en la zona. claro, Entonces, le digo, señora, hágase un plan, le digo, y nosotros también queremos irnos al mismo sitio. Nosotros le vamos a llevar en el carro, pero haga el drama, digo, si usted le convence, y nosotros les llevamos, ya, nosotros vamos por otra cosa, usted va por su mamá, nosotros vamos por información. Y si usted le logra convencer, porque a nosotros ya no nos quiere dejar pasar, ya, ¿para qué? Nosotros llorar, ya, si lloran no nos van a dejar pasar. Entonces la señora dice, ya alertada con lo que dice, señor, decía, no sean inhumanos, dice, no sean ustedes también, solo porque están con el uniforme, ya son seres humanos, vean, comprende la situación de mi madre que está abandonada, botada ahí, no hay quien le recoja, no le han claro. traído, ya recorrí todos aquí los albergues, no la encuentro, ella debe estar desesperada ahí por salir y no tienen qué, yo voy a ir, vean, no sé, pero señor, ¿en qué se va a ir? Caminando no puede irse. No, dice, vea, los señores, dicen, de un milagro se asoman aquí y nos quieren llevar, dice, vea, no sea malito, dice, vea señora, dice, ya tanto que insiste, váyase, vaya a morir allá con su mamá. Y si los señores quieren llevarle, también que se vayan a morir, pues. Qué bestia. Entonces, yo le digo, ¿será cierto que vamos a morir? Vamos a probar. Vamos a probar. Señora, digo, vamos, suba, suba. Y nos fuimos y llegamos a la casa de la mamá. Bueno, ya estaba un poquito lejos, siquiera unos 600 metros del desastre. Entonces la señora llegó corriendo, entró a la casa, sí, aquí ha estado mi mamacita, aquí ha estado. Entonces ya llegó a su casa, nosotros que vamos a estar cuidando a la señora, nada, ya quedó a su casa y nos fuimos. Ahí sí nos fuimos ya, la idea, nuestro objetivo era pasar al sitio del desastre. Claro. Y llegamos y eran las 7 de la mañana y era oscuro como ahora, ver así, oscuro por las cenizas. Era bien oscuro, ya poco a poco iba medio, pasaba las horas, digamos el tiempo, los minutos, iba cambiando un poco. De pronto aparece no sé si fue el salvador de nosotros o el demonio, lo que sea. Entonces aparece ahí y dice, señores, dice, ustedes son de la prensa. Sí, nosotros somos de la prensa, queremos hacer unas fotitos, pensamos que iban a obstaculizar el trabajo. Entonces vengan, vengan, dice, ustedes son los primeros que van a pasar por aquí. Yo ya les hice las huellas para que pasen, aquí no va a pasar nada, todo está controlado, vamos al otro lado, ahí está la noticia, vamos, vengan, vengan. ¿Y quién era? Era un señor que estaba medio chumado, Encima. así de simple, o sea, entonces decidimos cruzar con el señor. Pero de Hernán, como estaba en zapatillas, ya se quedó, ya sin zapatillas, ya se diluyó el peso. Claro, Bueno, yo estaba con zapatos de suela, pero me aguantó un poco más, bueno, pero pero igual. ya estaba, de hecho, ya el zapatos son para la última puesta. Entonces nos fuimos y pasamos. Pasamos como unos 200 metros, quiere haber sido, así de ese trayecto. Y ahí ya nos fuimos bordeando la ribera, nos llegamos al sitio donde estaba represado el agua del volcán. Eso era un verdadero agua, hervía el agua, hervía el Claro, agua, evaporaba así de lo que bajaba del volcán el agua. Tomamos unas fotos y yo cuando veo que ya tenía un borde, tenía más o menos tal vez unos 50 o un metro más que quedaba por llenar ese espacio. ya. Entonces ahí sí dije, no, yo me voy. Está bueno ser patriota, pero yo me voy porque esto No, sí, pues claro, esta cosa se desborda y no quedamos ni donde estamos, peor todavía. para... Entonces decidimos bajar y bajamos corriendo a toda velocidad y ahí sí, cruzamos la vía y sí no vimos que esté caliente ni nada. Y regresamos al carro, buscar el carro para regresar. Regresamos a la ciudad. Y aquí Ribambe había estado convulsionada con todo porque la ceniza había caído demasiado esa noche. Todo el mundo barría
por quintales que en cada sacaban la sector. ceniza, claro. Y el otro grupo que se fue después de nosotros, creo que había demorado una media hora de lo que nosotros cruzamos y desborró todo, borró todo. O sea, eso decíamos que si hubiéramos estado ahí, ya que hubieran encontrado ni los restos ni nada, o sea, habría sido, ahí murieron. Claro, por supuesto. Entonces, esa fue Terrible. una de las anécdotas que nos ha pasado en una de las tantas. Una de las tantas. Liz, le agradezco muchísimo. La verdad es que escucharle toda su experiencia, para mí como joven también, pues y poder aprender, es demasiado, es increíble, es muy placentero y también uno aprende muchísimo. Yo por mi parte, Liz, estoy satisfecho con todo lo que he escuchado. Tal vez, como siempre, como me gusta hacer, un consejo que usted nos quisiera dejar a las nuevas generaciones. El consejo más interesante o la experiencia que me ha dado es decir de que hay que asumirlo con responsabilidad las cosas y hay que tener la pasión por hacerlo y desafiar el peligro. No lanzarse al vacío, sino ver cómo lanzar al vacío y conquistar algo. Porque si voy aquí me digo, y aquí para mí es fácil, me boto por la ventana, ¿no? Pero si de aquí puedo conseguir algo, cómo bajar por esa ventana, sería lo ideal. Entonces, lo interesante para la gente joven, para la gente que quiere hacer periodismo, los mecanismos van cambiando, van haciendo diferentes. Por ejemplo, hoy ya podemos investigar a través por medio de la tecnología, uno puede conocer todo ahora. Es pues una cosa de manera de investigar. Y de ahí para ir a los sitios ya de los desastres y todas esas cosas que pasan, siempre hay que medir de que somos seres humanos y que tenemos miedo a la muerte. Y eso, no arriesgarse así por arriesgarse, sino analizar, estudiar y ver qué es lo que puede salir bien, qué es lo que puede salir mal. Claro que en medio de eso puede fallar las cosas y Ujú. quedar ahí, pero si no arriesga, no a nadie pasa el río, dice, pues no. Correcto. Entonces, si no sabemos arriesgar, si todo pensamos que las cosas vienen fácil, que la vida es de un control de tiempo. Por ejemplo, yo llevo el concepto de que el periodismo no se trabaja por un horario definido. El periodismo no es burocracia, no es que entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 o 7 por lo que está definido, dejando el trabajo como esté. El periodismo hay que empezar y hay que terminar. Todos los días es un examen para nosotros los periodistas, porque vamos a buscar la información y esa prueba de rendir, de encontrar la información, hay que rendir con un examen, que es la noticia. Es un examen que hay que darlo ese mismo día para que Ah, califique la ciudadanía. A algunos les parece bien, a otros les parece mal, pero la noticia tiene que estar en el día a día, dando a conocer lo que está pasando, dando a conocer de lo que no conoce la gente, del trasfondo, de donde donde no puede encontrar el ciudadano común, da la facilidad para que también esté al tanto informado de las situaciones que van pasando en la sociedad. Yo creo que por ahí, encontrando esos parámetros, esas formas de ser, creo que podemos ser buenos profesionales, pero también hay que ser buenos seres humanos, porque decían, no puedo ser buen periodista, pero ser un mal ciudadano o correcto. una mala persona. Las dos cosas tienen que ir de la mano y hay que conseguir, sí, yo que el principio básico que me hacía, por ejemplo, en el decir, todos los días tengo que encontrar 5 amigos en el día, me hacía esa meta. Y tengo que anotar 5 teléfonos de mis amigos en una libreta. Y esa era la meta, buscar 5 personas con teléfono y les volví a llamar de vez en cuando. Y esa era una forma también de estar en comunicación, Interesante. porque si es que uno va y conversa y después ni se acuerda ni quién es, ni cómo me vuelve a contactar, ese es otro problema. Entonces, el periodista tiene que asumir esa responsabilidad, hacerse amigos, los contactos de inmediato, porque pueden servir hasta para saludar o para conseguir la noticia más importante de ti. Increíble, muy lindo, Liz. Le agradezco muchísimo una vez más. Gracias a todos quienes nos están viendo también. Gracias al equipo por haberse quedado ayudándonos hasta tan tarde.
Gracias a Audax, le comento también que es nuestro auspiciante oficial, una empresa ribambeña de estrategia digital y publicidad. Le dice si es que se le ofrece algún servicio, pues no dude en contactar a Audax, la mejor empresa de Cierto. estrategia y publicidad de la ciudad. Muchísimas gracias a ellos también. Y con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo, con un invitado muy especial. Muchas gracias. Gracias a ustedes.